Hemos sido convocados por el Gobierno de Canarias para analizar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y cómo se implementa o qué retos hay en la implementación de este pacto a nivel territorial en las Islas Canarias. Desde el punto de vista de la infancia migrante, que es el tema que yo trato, el Pacto Europeo de Migración y Asilo representa retos específicos en la atención a la infancia migrante, tanto acompañada como no acompañada. Nos encontramos con que el pacto exige que se implementen salvaguardas específicas cuando estamos ante niños y niñas. ¿Qué nos preocupa? Bueno, pues nos preocupa la atención a la infancia acompañada, aquella infancia que llega con sus padres, con sus progenitores, y nos preocupa pues el riesgo de que se vaya a someter a estos niños a procedimientos acelerados de frontera, a procedimientos acelerados de retorno, porque la experiencia nos dicta que cuando estamos ante niños y niñas, bueno, pues los procesos son importantes y es necesario hacer un escrutinio solvente de cuáles son las necesidades de protección y los riesgos ante el retorno. En el caso de la infancia no acompañada, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la infancia no acompañada, conforme a la ley española, está en situación regular, tiene derecho a permanecer en España y luego habrá que ponderar si está en necesidad de protección internacional, y para poder hacer eso no cabe un procedimiento acelerado en frontera. Hay que acudir siempre al procedimiento ordinario y asegurar que los niños y las niñas no acompañados tengan un abogado especializado en infancia, un representante legal desde el mismo momento, acceso a un procedimiento de determinación de la edad si es necesario, holístico, con enfoque psicosocial, y luego es también muy importante que nos aseguramos que el niño comprende, la niña, todo el procedimiento en el que se ve inmerso, y que tanto la entrevista como la resolución del caso esté atendida por profesionales especializados y formados. Y especializados y formados significa que tenemos que tener una formación multidisciplinar. Necesitamos personas especializadas en trauma, necesitamos mediadores interculturales que no solo sepan hablar la lengua, sino que además tengan también conocimientos en materia de infancia, el enfoque transcultural. Por lo tanto, tenemos muchos retos en la implementación del pacto para asegurarnos que no nos podemos equivocar. Cuando hablamos de niños, de niñas, no nos podemos equivocar. Bueno, hay una realidad que la sociedad civil conocemos bien, pero que los niños y las niñas migrantes también conocen y perciben, y es que a los niños y niñas que migran solos no los quiere nadie. Eso es una realidad. Están en el centro, en la diana del discurso del odio, y todas estas peleas abonan el discurso del odio contra la infancia migrante. Por lo tanto, lo primero que exigimos es responsabilidad. En materia de infancia hay que hablar siempre de una dinámica de solidaridad y responsabilidades, no de competencias. Esto no es una cuestión de competencias, es una cuestión de responsabilidad, y todos somos corresponsables. España, y lo digo como un servidor público que he entregado toda mi vida al servicio público, acéptenme esta aparente altanería, pero es un privilegio el que he tenido. España ha sido valiente al llamar a las cosas por su nombre, reconociendo que la inmigración es una realidad estructural que no se puede gestionar únicamente desde la coerción, sino desde la inclusión y desde la legalidad. Para Canarias, este debate no es teórico. Como región frontera que somos, como punto de destino de una ruta que precisamente lleva su nombre, hemos vivido en muchos momentos bajo la presión de un sistema que depende de la solidaridad del resto del Estado español. De la solidaridad del resto del Estado español. Pero no solamente de nuestras restantes comunidades autónomas, sino de la Administración General del Estado y también como de la propia Unión Europea. Por ello, estimados amigos y amigas, espero que bajo el nuevo Pacto Europeo nuestra situación no se complique aún más. En estos 3 primeros meses del año, de enero a marzo, llevamos un 82% de reducción de llegada respecto al periodo de tiempo equivalente del pasado 2025. Hay varios factores que lo explican, pero el principal de ellos es la mayor colaboración e implicación de los países africanos concienciados de la importancia de evitar más tragedias en la mar. Está por ver qué consecuencias tendrá este pacto europeo.
y este reciente endurecimiento de las condiciones, no lo escondamos. Repito, duro, impactante, que se haya acordado en el Pleno del Parlamento Europeo hace muy poca fecha y que culmine su incorporación a la estructura legislativa por la que nos regimos desde las instituciones europeas. Y hoy contamos con expertos de primer nivel, como figura aquí en el programa, que van a analizar si este nuevo marco europeo será una solución o se puede convertir en un agravante para nuestra situación. En consecuencia, y no debo hacerlo, pero me atrevo a hacerlo, les invito a aprovechar este foro para reflexionar con rigor y sobre todo con humanidad sobre cómo debemos afrontar este desafío. Nosotros estamos preocupados. El gobierno de Canarias está preocupado. En primer lugar porque ha habido una ausencia total de debate y de coordinación previa a la aplicación de este pacto, un nuevo pacto migratorio, el desarrollo del reglamento migratorio que entrará en vigor el día 12 de junio. Estamos viviendo ahora los primeros días de la regularización también, donde no ha habido coordinación con las comunidades autónomas, ni siquiera con los propios ayuntamientos, y eso dificulta el trabajo de los funcionarios públicos. Y desde luego no esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea. Y nosotros como gestores, al final, porque no llegan a Bruselas, no van a ver a la presidenta de la Comisión, no van a ver a los comisarios y a las comisarias del Colegio de Comisarios, sino llegan aquí, llegan a nuestras costas y tienen que verse con el tercer sector y con los voluntarios, tienen que verse con el Cuerpo Nacional de Policía, tenemos que trabajarlo con los servicios de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Bienestar Social. Y eso es un poco el objetivo de las jornadas que se han organizado hoy aquí para poder coordinarnos y dar una respuesta mucho más garantista de respeto a los derechos humanos y mucho más garantista de la seguridad jurídica que tiene que llevar a cabo esta atención. Pero tenemos incógnitas que hoy nos gustaría un poco compartir con ustedes y a ver si es posible que se los traslademos al Gobierno de España e incluso en una próxima visita que tendré a Bruselas, incluso a las instituciones europeas, ¿no? La primera de ellas es, como bien decía el director, esa aplicación y con los mecanismos, vamos a ver territorios fronterizos, como somos Canarias en este caso, con la ruta más mortífera, pero luego se van a poder ubicar esos espacios, esos agujeros negros de los derechos humanos a los que hacía referencia el director. Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles y la Europa pobre que los tenemos que sostener. Vamos a mantener una presión superior en Canarias con el reglamento del triaje, donde el periodo de estancia del migrante va a ser incluso hasta 6 meses y con la presión que vamos a tener, porque el fenómeno sigue ahí, la conflictividad política, climática y las hambrunas en el Sahel siguen ahí. La cooperación internacional, Estados Unidos ha reducido un 25% los fondos, probablemente la Unión Europea, el nuevo marco financiero se reduzcan, eso al final va a tener muchas menos garantías y va a hacer que la gente obviamente se reactive y busque un futuro mejor, ¿no? Luego son incógnitas que nos hubiese encantado poder debatir en la conferencia sectorial que lleva más de un año sin celebrarse, que creo que hubiese sido oportuno abrir el debate a todas las comunidades autónomas, independientemente de todo lo que sobrevuela desde el punto de vista de la política xenófoba y fascista de algunos grupos políticos, pero el debate siempre es positivo. Por lo tanto, esta es una de las principales preocupaciones que nos gustaría abordar y escuchar a profesionales, aquellos que están en la primera línea prestando los servicios, y desde el Gobierno de Canarias cómo podemos mejorar y ayudar a que se respeten esos derechos humanos, a que se trate con dignidad y, por supuesto, a como ya hemos hecho en el pasado, con la unidad de la ciudadanía canaria, intentar revertir algunas circunstancias si estamos a tiempo y si no, a partir del 12 de junio.
Yo hoy quería también estar aquí presente para transmitir un mensaje de agradecimiento al tercer sector, a los funcionarios que están en primera línea, que es Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, distintas ONG, SEAR, ACNUR, en fin, todos aquellos que nos han acompañado en los últimos años con esa lucha que desde Canarias tuvimos que librar precisamente para poder atender de manera más digna a los niños y a las niñas, en la que, como bien decía Chema, fue el Papa Francisco quien primero abrió esa puerta, y afortunadamente vamos a tener el próximo 11 y 12 de junio al Papa León XIV aquí en Canarias, en 2 jornadas, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, y esperamos que también eso sirva para lanzar un mensaje desde luego de civismo, de moralidad, de respeto a los derechos humanos, y sobre todo eso que el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años, que es ser conscientes de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que lo que están buscando es un futuro mejor. Así espero que estas jornadas sean provechosas y que el mensaje a través de los medios, que siempre han estado del lado de Canarias y de los derechos humanos, sigan estando y lo manden, y que nos sirva de reflexión. Al menos nosotros lo vamos a tratar de trasladar al Gobierno de España y a las instituciones europeas, porque es evidente que probablemente después del 12 de junio pueda haber un antes y un después. Y ese proyecto europeo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que no volviese a haber barbaries, guerras, miserias, y que se respetasen los derechos humanos, pues corremos el riesgo de que a partir del 12 de junio involucionemos y demos un paso atrás en esos derechos humanos. Y eso, al menos desde Canarias, queremos tratar de evitarlo. Muchas gracias y bueno.